Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle al Señor que nos ilumine en esta noche, para que al escuchar su palabra y meditar en ella, podamos acoger con fe aquello que el Señor nos enseña y podamos celebrar con alegría aquellos sacramentos que nos sirven para nuestra salvación. De modo que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de la Trinidad. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar esta catequesis del día de hoy, pidiéndole al Señor que nos asista, que nos ilumine, que nos conforte en este día. Vamos a tener pues esta catequesis en torno a los sacramentos desde la Biblia. ¿Cómo vamos encontrando cada uno de los 7 sacramentos? Primero, me parece importante que nosotros dividamos como en 3 grupos los sacramentos. Primer grupo, lo que se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana. Y dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, pues nosotros tenemos en primer lugar el sacramento de bautismo, los sacramentos de confirmación y de Eucaristía. Luego veremos los sacramentos de sanación, que son fundamentalmente el sacramento de el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego tendremos los sacramentos del compromiso social, que serían el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Empecemos entonces por el primero de la iniciación cristiana, que es la puerta de todos los sacramentos, que es el sacramento del bautismo. Y nosotros nos damos cuenta que al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el Señor da a los apóstoles la orden. Id pues y haced haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y ya habíamos escuchado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 5, que hay que nacer del agua y del Espíritu, que es la conversación que el Señor tiene con Nicodemo. Si nos damos cuenta, el sacramento del bautismo, en primer lugar, pues es un mandato del Cristo resucitado. Cristo resucitado manda a los apóstoles a que vayan y hagan discípulos. Y a esos discípulos los bauticen. Y los bauticen en el nombre de la Trinidad. Cuando nosotros vemos la tarea de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles encontramos varios de esos episodios. Nos damos cuenta, por ejemplo, que San Pedro en el capítulo 2, versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles está diciendo: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aparece entonces el bautismo ligado fundamentalmente a la fe. Encontramos, por ejemplo, en predicaciones de Pedro, en predicaciones de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, que ellos están anunciando el Evangelio y aquellos que lo reciben, luego reciben el sacramento del bautismo. También vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el episodio que sucede entre Felipe el diácono y el eunuco de la reina Candace, que el eunuco viene leyendo al profeta Isaías y
Felipe se le aparece ahí en medio y le dice, entiende lo que lees. Y el eunuco le dice, ¿y cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía? Entonces Felipe empieza a explicarle esa escritura desde el profeta Isaías y con eso pasan luego por un agua, por un arroyo, y el eunuco le dice, aquí hay agua que impide que me bautices. Y San Pablo luego hablándole a los bautizados, por ejemplo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, les dice, es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. De manera que encontramos nosotros en el bautismo como una serie de realidades muy importantes, dentro de las que se identifica, en primer lugar, la realidad misma de la sepultura, digámoslo así. Cuando el bautizado se sumerge en el agua, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está imitando como el descenso de Jesús al sepulcro. Pero luego cuando sale del agua es como la experiencia o la experimentación de lo que es precisamente la gracia de la resurrección. Vemos entonces que hay la figura de una nueva criatura. Lo que nace del agua es ante todo una nueva criatura. Y esa nueva criatura se hace hijo de Dios gracias al Hijo y al mismo tiempo se hace miembro de la iglesia. Esas dos figuras, primero la figura de la nueva criatura, es una nueva creación, como lo va a decir San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Va a hacerse hijo de Dios, como lo va a decir San Pablo en los Gálatas en el capítulo 4, versículos 5 al 7. Va a ser partícipe de la naturaleza divina, como lo va a decir la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Se va a ser miembro de Cristo, como lo va a decir San Pablo en la primera Corintios 6, 15. Va a ser coheredero con Cristo, como lo va a decir Romanos 8, 17, y va a ser templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, 19. Si miramos esas realidades que nos están explicando los apóstoles, Pedro y Pablo, pues vemos que hay una realidad profundamente nueva. La criatura es una criatura nueva, que se hace hijo de Dios, y somos hijos gracias al Hijo. Es el Hijo el que nos hace partícipes de la naturaleza divina, y por eso es muy especial cuando San Pablo en la 1 Corintios 6 está diciendo, es que somos miembros de Cristo. Y recordarán ustedes que en la presentación que el mismo Señor hace, en que el mismo San Pablo hace de la iglesia, está presentando que la iglesia es, ante todo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo y los demás todos somos miembros. Por eso el bautismo nos hace pensar en la dimensión trinitaria que obra en nosotros. Somos hijos de Dios Padre gracias a la redención de Dios Hijo por la fuerza santificadora de Dios Espíritu Santo. De manera que en la gracia del bautismo nosotros aprendemos a asumir lo que son las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Aprendemos a recibir, o más bien recibimos de modo gratuito los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Y estamos llamados a vivir una vida de hijos de Dios conforme a lo que se va a llamar las virtudes morales. Esas son, pues, las virtudes que llamamos teologales, fe, esperanza y caridad, que ya les había mencionado, y las virtudes humanas, que serían justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esa realidad entonces es la primera, la realidad de ser una criatura nueva. Y por eso la Sagrada Escritura nos está invitando permanentemente a obrar como hijos de la luz, a obrar como hijos de la resurrección. Esa es la primera dimensión del bautizo. La segunda dimensión del bautizo es que nos incorpora a la iglesia, nos hace miembros de la iglesia, es decir, nos hace hermanos. Incluso San Pablo en la 1 Corintios 6:19 tiene una expresión muy especial, porque San Pablo viene y nos dice, es que ya no nos pertenecemos, es decir, pertenecemos al conjunto mismo
al conjunto mismo de la iglesia. Pertenecemos a esa realidad, a esa dimensión espiritual que nos da precisamente el bautismo. De ahí que estamos llamados, en palabras de San Pablo, a someternos unos a otros como hermanos, a servirles, como lo va a decir San Juan en el capítulo 13, cuando el Señor está en la última cena, está diciéndole a los apóstoles, perdón, está diciéndole a los discípulos que ellos están llamados a ser servidores de los demás. Pero ese servicio se debe dar, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, dentro de la comunión de la iglesia, a ser obedientes y dóciles a los pastores de la iglesia, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, a quienes San Pablo dice hay que considerar con respeto y afecto. Le escribe San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. De manera pues que en la medida en que yo me siento hijo, también me siento hermano. En la medida en que me voy configurando con esa dimensión de la criatura nueva, me voy configurando con esa realidad de ser miembro de la iglesia, de encontrarme como miembro de la iglesia. Id pues y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos el primer sacramento, puerta de los demás sacramentos, que va a marcar todo el desarrollo de la vida cristiana. Nosotros podemos vivir los sacramentos a partir de nuestra dimensión bautismal. Somos una nueva criatura a partir del bautismo. Pero viene el segundo sacramento de la iniciación cristiana y es el sacramento de la confirmación, que es el que nos une más íntimamente al misterio de la iglesia y nos fortalece con la gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, nosotros ¿qué encontramos? Por ejemplo, en los profetas. Nosotros encontramos que los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías. Y para eso, para que Él pueda realizar su misión salvífica. Y encontramos en los Evangelios esa realidad que el Señor habla por la fuerza del Espíritu. Es la gracia del Espíritu Santo la que le permite a Él hacer la tarea. Y de ahí que en la promesa que el Señor hace a cada uno de nosotros como bautizados está la promesa de la efusión del Espíritu Santo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Lucas 12:12, en Juan 3, en Juan 7, en Juan 16. De ahí que, como va a decir los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 38, los que creyeron en la predicación apostólica se hicieron bautizar y recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Los apóstoles entonces comunicaban a los demás la gracia del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos, que era la que estaba llamada a completar la gracia del bautismo. Hechos 8, 15 y 17. Incluso hay un episodio muy especial en los Hechos de los Apóstoles que nos dicen cuando Pablo llega a una ciudad y entonces les dice, pero recibieron el Espíritu Santo, y ellos les contestan, ni siquiera habíamos oído hablar de que había un Espíritu Santo. Entonces, digámoslo así, el Espíritu Santo es propiamente como el signo que completa la gracia del bautismo. Por eso, a ese sacramento de la imposición de las manos que vemos nosotros en Hebreos 6, por ejemplo, y que también lo relatan los Hechos de los Apóstoles, a ese se le unía la figura de una nueva unción, y es la unción con el Santo Crisma, haciendo referencia a que Cristo es ungido. Como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, es que Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. De ahí que en Oriente, por ejemplo, el sacramento de la confirmación se llama el sacramento de la crismación, porque se unge con el crisma, y el crisma es uno de los 3 óleos santos, pero a ese óleo, de modo óleo es aceite de oliva, a ese óleo le echan perfume, porque hay una expresión de la Sagrada Escritura que advierte que nosotros somos el buen olor de Cristo. Y ese buen olor de Cristo está precisamente referenciado en la figura del sello del Espíritu Santo, en la marca, el sello indeleble del Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es la unción.
somos el buen olor de Cristo. Eso está en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15. Estamos entonces nosotros marcados con ese sello. Y no es que sea una marca más, que se nos puede poner como una etiqueta más, es una marca que transforma, es una marca que santifica. A veces, lastimosamente, el sacramento de la confirmación ha ido pasando como un sacramento muy desapercibido dentro de la realidad de los cristianos, porque pareciera que es un sacramento como poco trascendente, pero nosotros nos vamos dando cuenta que es el Señor el que con su sello nos da la fortaleza, nos hace como heraldos, es decir, nos hace como guardianes, como custodios. Dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 22, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. O sea, es la fuerza de Dios, es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué efectos tiene entonces la confirmación? Pues la confirmación nos involucra más profundamente en la filiación divina. Por eso dice Romanos en el capítulo 8, versículo 15, que es lo que nos permite llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Es el sacramento de la confirmación el que nos une más estrechamente a Cristo. ¿Por qué? Porque aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo y hace más perfecta nuestra vinculación con la vida misma de la Iglesia. Recibir entonces el sacramento de la confirmación es recibir la fuerza del Espíritu Santo, es recibir la gracia que el Espíritu Santo dio. Por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17 dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos entonces ahí en Hechos 8 que esa realidad está, digámoslo así, como separada. Una es la realidad del bautismo y otra la realidad de la confirmación. La confirmación como la que completa. Quien haya participado del rito del bautismo, pues también podrá darse cuenta que en el rito del bautismo hay una unción con el crisma. Una vez que el neobautizado ha recibido el agua del bautismo, el diácono o el presbítero o el obispo vienen y lo ungen con el santo crisma, manifestando que ya es una criatura nueva y que gracias al sacramento del bautismo es constituido en sacerdote, profeta y rey. De modo que en este otro sacramento podríamos decir que la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que nos da el Espíritu Santo para enraizarnos más, para fortalecernos más en esa filiación divina, para incorporarnos más firmemente a Cristo, para hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, para asociarnos a la misión, a la tarea de la evangelización que la Iglesia tiene. Por eso es importante, en el caso de nosotros, que somos la Iglesia Latina, que el que va a recibir el sacramento de la confirmación ya tenga pleno uso de razón, porque diríamos así de esta manera dentro de la iniciación cristiana, que ya es un adulto en la fe. Podría alguno de ustedes preguntarse, pero ¿por qué en el orden no vamos primero con la Eucaristía y luego con la confirmación, sabiendo que en nuestra tradición, pues primero va el bautismo, luego va la confesión, luego va la Eucaristía y luego va la confirmación? Pero la verdad es que el orden correcto sería que antes de recibir la Eucaristía, de la que vamos a hablar enseguida, pues la persona fuera adulta en la fe. Es decir, que ya hubiera recibido la gracia de la plenitud del Espíritu Santo, que fuera un adulto en la fe para recibir la Eucaristía. Pero por cuestiones culturales nosotros hacemos primero el sacramento de la Eucaristía en los niños, pues, y luego hacemos el sacramento de la confirmación. El tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana es el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que el sacramento de la Eucaristía es el más grande de todos los sacramentos. Tengamos en cuenta que todos los sacramentos son instituidos por Cristo. Es Cristo mismo el que nos da el sacramento, no es el ministro el que nos da el sacramento. Es Cristo mismo el que nos da el sacramento. El ministro actúa, como lo vamos a ver más adelante en el sacramento del orden,
el ministro actúa en la persona de Cristo, es decir, actúa porque Cristo le da la gracia. Es por los méritos de Cristo que nosotros recibimos la gracia de cualquier sacramento, no es por los méritos de ninguna persona. Incluso a veces puede surgir la pregunta, y alguno de ustedes la podría hacer. ¿Qué pasa si a mí me dio la primera comunión un sacerdote y después yo me di cuenta que ese sacerdote dejó de ser sacerdote? Entonces, a mí que me bautizó, o a mí que me dio la primera comunión, o a mí que me confesó, o a mí que me casó, como decimos, o a mí que me ungió, entonces esas unciones no valen. Claro que valen, porque ese sacerdote no lo hizo por sus propios méritos, sino que lo hizo por los méritos de Cristo. Incluso así el sacerdote esté en pecado mortal, el sacramento que celebra, si lo celebra válidamente, es un sacramento válido, al margen de que el sacerdote esté o no en estado de gracia. ¿Por qué? Porque se obra cualquiera de los sacramentos por los méritos de Cristo. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esa fue una de las cosas que Martín Lutero no aceptaba. Martín Lutero decía que los sacramentos iban a obrar condicionados a la santidad del ministro. Y seamos sinceros, no tendríamos nosotros forma de ser tan exageradamente buenos para lograr que un sacramento obrara en sí mismo. Por más santidad que yo tenga, no son mis méritos los que van a absolver los pecados de cualquiera de ustedes. O más bien, son los méritos de Cristo los que van a permitir que cualquier sacramento, por ejemplo, el caso del sacramento de la confesión, obre. Pues aquí nosotros encontramos que este sacramento de la Eucaristía en la Biblia va a tener como varios nombres. Va a tener el nombre de Eucaristía, que es como el más popular. Va a tener el nombre de banquete del Señor, va a tener el nombre de fracción del pan, va a tener el nombre de asamblea eucarística, va a tener el nombre de santo sacrificio, va a tener el nombre de santos misterios, va a tener el nombre de comunión y va a tener el nombre de Santa Misa. Lo encontramos de modo distinto en diferentes episodios de la Sagrada Escritura. El más común para nosotros es el de Eucaristía. Ya había tenido ocasión de decirles que Eucaristos en griego significa muchas gracias. Incluso todavía en el griego moderno lo utilizan. La gente generalmente, cuando le va a dar a usted las gracias, le va a decir muchísimas gracias, como decimos nosotros en paisa, pues ellos le van a decir Eucaristos. Es decir, gracias por aquello que Dios realiza. Eso es, ante todo, Eucaristía, porque las bendiciones judías que se celebraban antes, la bendición de los alimentos no ha sido una cosa solamente de nosotros los cristianos, sino que es propio de cualquier religión. Pues se bendecía como Eucaristos, o sea, se reconocía y se agradecía a Dios por los banquetes, por el alimento que realizaba. La segunda expresión es la de banquete del Señor. Cuando San Pablo nos está narrando el episodio de la última cena, está hablando del banquete del Señor. Está en 1 Corintios, en el capítulo 11, lo pueden encontrar. Porque se trata de una cena. La Eucaristía en los primeros inicios siempre estuvo vinculada a una cena, haciendo memoria de que la Eucaristía nace dentro de la cena del Señor. Pero ¿por qué se cambió? ¿Por qué ya la Eucaristía no se desarrolla dentro de una cena? Porque al principio, pues es normal, cuando hay una pequeña comunidad, pues el uno invita a la cena, el otro luego invita a la cena, el otro luego invita a la cena. Pero cuando las cosas se van volviendo, se van alargando en el tiempo, llega un momento en que se puede volver gravoso, o algún pobre no iba a invitar a toda la comunidad porque no tenía forma de alimentarla. Entonces, ¿qué sucedió? Y ya lo vemos nosotros en la primera carta a los Corintios. Pues la gente llevaba su comida, como quien dice, cada uno empacaba su fiambre y lo llevaba. Pero San Pablo, en la primera Corintios 11, está criticando porque ve la desigualdad social y dice, ¿cómo es posible que cuando llega el momento ya de celebrar pues la Eucaristía como tal, algunos han comido y hasta están borrachos y otros no han probado bocado? Entonces, desde ese primer momento, San Pablo ya, por decir así, vemos que se quita dentro de la costumbre de la iglesia que la Eucaristía se celebre dentro de un banquete y solamente se celebra la Eucaristía en las especies del pan y del vino. Una tercera expresión que también nos traen las Escrituras es el de la fracción del pan. El de la fracción del pan es un gesto que los discípulos incluso reconocen después de la resurrección. Acuérdense, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Emaús,
que está en Lucas en el capítulo 24, del 13 al 35, ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Y esa expresión de la fracción del pan, nosotros la encontramos varias veces en los Hechos de los Apóstoles, haciendo alusión a la celebración de la Eucaristía. Pero también San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos habla de la asamblea eucarística como una expresión visible de la iglesia que se reúne en asamblea, pero no en una asamblea simplemente para discutir un tema o para tratar una doctrina o para hacer una catequesis, sino que es una asamblea para celebrar la Eucaristía, es decir, para celebrar la acción de gracias. Pero a esto se le suma la expresión de santo sacrificio. ¿Por qué? Porque la Eucaristía también no se nos puede olvidar, es memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Por eso nosotros hablamos, o hay cantos que lo dicen, del santo sacrificio de la misa. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13 nos habla del sacrificio de alabanza. La primera carta de Pedro en el capítulo 2 nos habla del sacrificio espiritual. Y ya el profeta Malaquías, en el capítulo 1, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 11, nos está hablando del sacrificio puro y santo que se ofrecía a Dios nuestro Señor. Entonces, la Eucaristía es memorial de la pasión, memorial de la crucifixión y muerte del Señor. Por eso se denominaban también el santo sacrificio o la santa y divina liturgia. Y por eso se le dice al Santísimo el Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, o sea, como el más grande. Y a eso se le suma la figura o la palabra de comunión, que la comunión, pues nosotros lo entendemos simplemente como el gesto de recibir en nuestra boca el cuerpo del Señor. Bueno, en la mano o en la boca, pero al final de comulgar el cuerpo del Señor. Pero es que la comunión es estar en común unión con las cosas santas, es decir, unirnos a las cosas santas. De ahí que los padres de la Iglesia reconocen esa comunión como pan de los ángeles, manjar del cielo, medicina de inmortalidad. Cuando yo recibo la Eucaristía, San Buenaventura dice, oh sagrado banquete del cual uno se alimenta de Cristo, el alma se nos llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Y finalmente, dentro de las expresiones, para la Eucaristía tenemos la de la Santa Misa, porque antiguamente la misa, a quienes la escuchaban en latín o la hayan escuchado todavía, porque todavía se celebra en latín, al final de la misa, cuando dice podemos ir en paz, en latín se dice ite missam est, es decir, vayan a la misión. Es decir, vaya, cuenten lo que aquí está pasando. De modo que en la Eucaristía nosotros encontramos que hay a reunión de comunidad, por eso es una asamblea eucarística, encontramos que hay un reconocimiento de la gracia que Dios va realizando permanentemente en nosotros. Entonces, por eso nosotros encontramos en la Eucaristía que es una eucaristos, es decir, un momento de acción de gracias, de reconocer a Dios las gracias que Él nos ha dado. Y es ante todo un momento de sacrificio, momento sacrificial. Fíjense ustedes, tenemos pues los relatos de la última cena, que los traen los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que nos lo trae la primera a los Corintios en el capítulo 11. El evangelio de Juan no nos relata propiamente la institución de la Eucaristía. Si ustedes lo leen, se dan cuenta que no aparece en el evangelio de Juan ese relato. Pero todo el capítulo 6 del evangelio de Juan, ustedes lo pueden leer, hay una presentación de Jesús que se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Tanto que al final del capítulo 6 muchos se van, porque el mismo Jesús advierte, quien no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Y la mayoría de los que lo estaban escuchando se fueron. Pero él mira a los apóstoles que están ahí y él les pregunta, bueno, ¿y ustedes también se van a ir? Y le contesta San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías, el ungido de Dios. San Pedro no está diciendo que entendió, pero San Pedro está diciéndole que cree en lo que él está diciendo. Luego vemos nosotros entonces que en los Hechos de los Apóstoles hay una memoria permanente de esta Eucaristía. ¿Hasta cuándo? Dice la primera Corintios, hasta que Él venga. ¿Y cuándo se reunía la comunidad? Dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, el primer día de la semana.
lo que nos hace pensar en el domingo. La primitiva comunidad solo celebraba misa el domingo. Esto de celebrar la misa todos los días es una cosa más bien moderna, eso tendrá unos 100, 120 años desde el Papa Pío X, que ya se puede celebrar la misa todos los días, pero antes solo se celebraba el domingo en el Día del Señor y en muchas comunidades solo se celebraba la Eucaristía cada año en torno a la celebración de la Pascua. Somos entonces nosotros unos bendecidos, digámoslo así, que podemos tener la oportunidad de la misa diaria. Y vemos ahora con esta situación de pandemia que estamos viviendo, pues la falta que nos puede hacer, sobre todo aquellas personas que estamos acostumbrados a participar de la Eucaristía diariamente y de recibir la gracia, pero tenemos que pensar que ya la primitiva comunidad solo celebraba el domingo por ser el Día del Señor. ¿Y por qué solamente eso? Porque obviamente no era fácil que se pudiera celebrar todos los días, no habían los medios, no había la posibilidad de que la comunidad se reuniera. Si la comunidad estaba escondida, menos. Piense cuántas épocas de guerra, de persecución religiosa hemos tenido en la que las comunidades se han quedado, pero tiempos enteros sin poder tener la celebración de la misa. Leyendo hace poco la historia del padre Marianito, en la persecución de Mosquera, del presidente Mosquera, pues Marianito y todos los curas de la época estuvieron escondidos porque los estaban matando y la comunidad de las parroquias quedaron cerradas en la guerra de los 1000 días, muchísimos días. Los sacerdotes no tenían ni siquiera estos medios. Nosotros ahora pues nos lamentamos porque no podemos estar en la iglesia de cuerpo presente, pero démonos cuenta también qué gracia, por ejemplo, son estos medios de comunicación que nos permiten pues, participar de la misa, sea por televisión, sea por radio, sea por YouTube, sea por estas plataformas como Zoom y las demás, que los sacerdotes se han ido pues como volviendo expertos en tecnología para poder llevarnos la Eucaristía. Pero en épocas de persecución y de guerra pues no es fácil juntar la comunidad. Entonces, no podemos nosotros perder ese norte de la gracia sacramental, sacrificial, redentora que la Eucaristía obra. Porque Cristo, ahí nosotros en la Eucaristía, no estamos haciendo una memoria de algo que no sucede. Por eso la palabra es conmemoramos. Conmemorar es actualizar el sacramento. Cada Eucaristía es una nueva celebración de la última cena. Cristo realmente se hace presente ahí. Y fíjense que hay una cosa muy bonita. El sacerdote no dice, tomen y coman porque este es su cuerpo, o tomen y beban porque esta es su sangre. Él dice, tomad y comed todo de él porque este es mi cuerpo. Tomad y bebed porque esta es mi sangre. Es decir, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Cristo mismo celebra la Eucaristía al margen de lo bueno o lo malo que el sacerdote sea. Porque no son, vuelvo y lo repito, y no me cansaré de repetirlo, no son los méritos del sacerdote. Nunca, ningún sacerdote, por santo que sea, lograría tener los méritos de Cristo mismo. Es Cristo mismo el que obra la redención. Hoy no podemos perder el norte. Si nos tocó un sacerdote de párroco muy santico, démosle gracias a Dios. Si nos tocó un sacerdote de párroco que no se le nota mucho la santidad, démosle gracias a Dios. Si nos tocó un sacerdote de párroco que no tiene santidad por ningún lado, démosle gracias a Dios y encomendémoslo. Independientemente de que sea bueno, regular o mal, el sacerdote obra por los méritos de Cristo desde que esté celebrando la misa válidamente, porque obviamente si nosotros encontramos un sacerdote que también que los hay, como dicen, que se pone a inventar cosas y que luego en vez de pan consagra arepa y en vez de vino consagra Coca-Cola, pues ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay materia válida para la celebración de la Eucaristía. Pero si el sacerdote, al margen de su santidad o su pecado, de su estado de gracia en que se encuentre, o de su pecado en el que esté, celebra conforme lo manda la Iglesia, el sacramento de la Eucaristía obra por los méritos de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Conmemorar es un momento importante. Ahí tenemos entonces los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos ahora a los dos sacramentos que vamos a llamar sacramentos de sanación, o también denominados sacramentos de curación, que van a ser el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. No podemos desconocer una realidad que también aparece
en las cartas de San Pablo, por ejemplo, que todavía nosotros llevamos esta vida. Hay una palabra muy bonita en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, en vasijas de barro. Es decir, nosotros somos vasijas de barro, frágiles. En la antigüedad, el barro servía para construir las cosas, los elementos, los utensilios domésticos. Pero una vez que se quebraba, pues no existía la pega loca, ya eso se perdía, se perdía. Incluso, por ejemplo, hay lugares de Roma, de la Roma antigua, que tiene montañas enormes donde se ve que botaban los trozos de la vasija de barro. Entonces, esa figura era conocida. Es como la porcelana para nosotros. Un plato de porcelana, una vez que se quiebra, a menos que uno dé con un mago que la vuelva a dejar como estaba, pero una vez que se quiebra, ya se quebró. Así la peguemos nosotros con una buena pega, nos damos cuenta que lastimosamente ese vaso o ese pocillo de porcelana se quebró y se rompió. Pues antiguamente no había ni la posibilidad de pegarlo. Entonces, por eso San Pablo utiliza esa figura. ¿Por qué utiliza la figura de que somos vasijas de barro? Porque él era consciente de la realidad de fragilidad y de pecado que existía en el ser humano. Y Cristo mismo, obviamente, a lo largo del Evangelio también lo reconoce. Cuando nos encontramos un episodio que es muy fuerte de la Sagrada Escritura, y es aquella mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, es decir, en evidente adulterio. Cuando el Señor la despacha, antes le dijo a cualquiera, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron yendo. Pero luego mira a la mujer y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. No significa que Jesús esté acogiendo el pecado. Jesús está acogiendo al pecador. Y por eso le pide al pecador que no vuelva a pecar. Pero es propio de su condición humana, es propio de su fragilidad. Y por eso San Pablo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, reconoce que es que nosotros tenemos una morada terrena. Esta morada terrena está revestida de mucha fragilidad. El mismo San Pablo tiene una batalla enorme cuando dice, maldito de mí, que hago el mal que aborrezco y no el bien que amo. Y más adelante va a decir, 3 veces le pedí al Señor me librara de este aguijón que es la carne, 3 veces me respondió que no, te basta mi gracia. Este sacramento de la confesión también tiene ha tenido a lo largo de la historia como diferentes nombres. Nosotros mismos también lo hemos denominado con diferentes nombres. El primero es el de sacramento de conversión, porque se realiza la llamada permanente de los profetas en el Antiguo Testamento, de Juan Bautista, cerrando el Antiguo Testamento y empezando el Nuevo Testamento, de Cristo mismo, que está llamándonos a la conversión. Desde que empieza el Evangelio de Marcos, aparece en el Evangelio, en el capítulo 1, una llamada fuerte a la conversión. Cristo mismo, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, está pidiendo que volvamos al Padre, que haya un deseo profundo de volver al Padre. Y ya en los hechos de los apóstoles y en las cartas apostólicas, San Pedro, San Pablo, Santiago nos están invitando permanentemente a la conversión. A la conversión es como una cantaletica permanente que nosotros vemos, la misma iglesia nos está pidiendo una llamada fuerte a la conversión. ¿Y por qué la llamada a la conversión? Porque es que la llamada a la conversión implica un reconocimiento de mi fragilidad. Cuando yo reconozco mi fragilidad, tengo forma de trabajar en ella. Cuando yo no la reconozco, yo no tengo forma de trabajar en ella. En el sacramento de la penitencia pasan muchas cosas. Yo no voy a desvelar aquí los secretos de la confesión, pero uno a veces se encuentra como un tipo de personas, uno que llega con una lista enorme de pecados, que seguramente la tomó de alguna parte, ¿cierto? Como que se sentó, hizo una cosa y la chuleó. Cuando me preguntan, padre, ¿puedo leer la lista? Claro, lea lo que quiera. Y a veces me ha tocado esperar 20, 25 minutos a que lean toda la lista. Apenas acaban la lista, yo generalmente les quito la lista y le digo, bueno, ¿y usted de qué está arrepentido? Porque llega un momento en que usted menciona 1000 cosas, pero es imposible que en esas 1000 cosas haya realmente como un deseo de que voy a trabajarla, ¿cierto? Ya cuando yo estoy enunciando algo que voy a decir, ya estoy reconociendo, y por eso los padres de la iglesia decían, es que lo que no es asumido no es redimido, yo lo tengo que asumir. Entonces eso a veces puede pasar, como que pienso que es una lista en la que yo no me involucro, y al contrario,
Cada pecado que reconozco es una oportunidad de decir, aquí tengo cosas para cambiar. O lo segundo que puede pasar es que llega la bendita justificación. Todos somos muy buenos para justificarnos. Entonces uno viene y dice, sí, yo cometí tal pecado, pero entonces el resto se le va justificando para decir al final, entonces no hubo pecado. Y ese no es el sentido de la confesión. El sentido de la confesión tiene que estar orientado precisamente a que yo reconozca que me equivoqué, a que yo reconozca que hay un error y que necesito de la gracia de Dios. Por eso el primer nombre es el de sacramento de conversión. El segundo es el de sacramento de penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal. Yo realmente me siento penitente. El penitente es el que está buscando volver a la fuente. El penitente es el que está logrando acercarse a aquel con el que rompió relaciones. No es que Dios rompa relaciones con nosotros rompemos relaciones con Dios. Luego otro es el sacramento de confesión, porque es el momento en que yo confieso, en el que yo reconozco, yo digo mi pecado. Es un momento muy difícil, a todos nos da dificultad de reconocer el pecado. No crean que tampoco para mí cuando me confieso es fácil uno tener que llegar ante otra persona a decirle su pecado. Pero ¿qué ventaja tiene? Que uno se libera. Porque en la medida en que lo expone públicamente, uno se libera de eso que está pasando. La ventaja es que ¿qué se va a acordar un sacerdote de todos los pecados que le van a decir? Yo les cuento como anécdota que un día llegó un niño, una niña, no recuerdo, pero me dijo, bueno, padre, yo me confesé con usted hace un mes, ¿se acuerda lo que le dije? Dígame, ¿en qué encartada me puso? Si yo le digo al niño que me acuerdo, le estoy mintiendo. Y si yo le digo al niño que no me acuerdo, va a decir, a este padre no me presta atención. Entonces yo solucioné la cosa diciendo, a ver, recapitulemos un poquito, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Por qué? Porque es que lo importante no es que el sacerdote se acuerde, es que uno como sacerdote no logra, pues yo atiendo 20 personas en un momento de confesión que me voy a acordar de cada uno que pudo haber dicho, pero es el penitente el que confesando ya de por sí está exponiendo, está permitiendo que eso salga de adentro, que el enemigo no haga que se quede con eso, sino que lo reconozca. ¿Para qué? Para poderlo sanar. Y por eso es el nombre de sacramento del perdón, porque es un momento muy especial de reconciliación con Dios y con la iglesia, de perdón que Dios me da. Por eso 2 Corintios 5:20, San Pablo dice, déjense reconciliar con Dios. Es un momento importante, déjense reconciliar con Dios. Y San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Como quien dice, reconozcamos que somos pecadores. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice que nos tenemos que presentar como santos e inmaculados ante Él, ante el Señor, pero no deja de reconocer que tenemos siempre que estar en esa lucha. Por eso es muy bonito cuando el Señor al final del Evangelio viene y le dice precisamente a los apóstoles, lo acabamos de escuchar en un Evangelio del domingo pasado, bueno, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Porque hay que tener en cuenta que el que nos perdona es el Señor. Alguna vez me han preguntado, pero Dios, ¿por qué no pone a los ángeles a confesar? Respuesta, los ángeles no nos hubieran entendido. Si yo me hubiera tenido que confesar con un ángel, el ángel no me hubiera entendido. Pero Dios puso a otro hombre, pecador como yo, a que me confesara. Eso sí, revestido de su gracia porque me perdona por los méritos de Cristo. Fíjese usted qué cosa tan especial es el sacramento del orden, que supera a la misma persona. Incluso aquí les doy esta otra pildorita. Yo me retiro del sacerdocio y me caso. Y recibo la dispensa pues para retirarme del sacerdocio. Ya llevo 20 años sin ser sacerdote, con la dispensa y no sé qué. Y hay una persona que se está muriendo. La iglesia me autoriza a confesarla. Y si yo confesándola en ese momento llega el sacerdote de la parroquia, no tiene que interrumpir la confesión. Esa confesión vale. ¿Por qué? Porque ese sacerdote que ya está retirado, dispensado, está confesando por los méritos de Cristo en una medida, digámoslo así, excepcional. Por eso dejémonos reconciliar con Cristo. Lastimosamente es uno de los sacramentos que más ha ido entrando
como en desuso. El diablo es puerco y no quiere que vivamos en la gracia de Dios. Y por eso a veces pone como tantos obstáculos y tantas condiciones humanas y el respeto humano y qué va a poder, para qué ir ante un hombre, yo voy ante un Cristo, yo me confieso con mi Dios y yo no sé qué, me estoy privando de la gracia enorme. Que lográramos tener unas gafas mágicas que nos ayudaran a ver lo que pasa entre una persona antes de entrar al confesionario y una vez que sale del confesionario comprenderíamos la grandeza. Volvemos a quedar como el día del bautizo. Imagínese usted qué obra tan grande nos da el Señor, la posibilidad de la redención, la posibilidad de volver a empezar de nuevo. Grandeza enorme del sacramento de la penitencia. Pero el segundo sacramento de sanación es el sacramento de la unción de los enfermos. Y la enfermedad ha sido siempre una realidad profundamente humana. La enfermedad, el sufrimiento, el hombre que experimenta su impotencia, el hombre que experimenta su finitud, el hombre que experimenta sus propios límites. Y sobre todo porque toda enfermedad nos hace como vislumbrar la muerte. Fíjese que lo normal cuando un médico nos diagnostica alguna cosa es que le preguntemos, ¿y eso es grave? ¿Y grave qué quiere decir? Es, no voy a morir de eso. O sea, como que nos pone en ese límite. De ahí que una de las figuras interesantes del Mesías era que el Mesías sentía compasión por los enfermos y los curaba. Y encontramos nosotros cuántos signos de curación hay en la Sagrada Escritura. Jesús que hace oír a un sordo, hace ver a un ciego, hace hablar a un mudo, que cura a un paralítico, que cura a leprosos. Pero si nos ponemos a mirar a fondo, cada una de esas curaciones van más allá del problema físico que la persona tiene. Porque el enfermo, cuando se habla de enfermedad, no solamente se habla de la enfermedad física, se habla de la enfermedad espiritual. Porque yo puedo caer en el desasosiego, yo puedo caer en la depresión, yo puedo caer en la tristeza, yo puedo caer en el desconsuelo, como en la falta de fe. La enfermedad me hace sentir impotente. Todos nosotros hemos sido impotentes. Yo le aseguro que aquí ninguno de nosotros puede decir que nunca ha experimentado una fiebre. ¿Qué nos hace más débiles que una fiebre? Independientemente de la edad que tengamos, no somos capaces de pararnos. ¿Por qué? Porque es la fragilidad. Y es muy especial precisamente cuando ya el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, nos dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese que la unción de los enfermos, más allá de que cure el mal físico, cura la realidad o la dimensión espiritual que la persona está experimentando. De ahí que la unción de los enfermos es un sacramento que no puede ser como relativizado. Lastimosamente, hoy día hay una serie de grupos que ungen con una facilidad a todo el mundo. Cualquier persona, porque tiene un aceitico bendito, le parece que eso reemplaza la unción de los enfermos. Incluso a mí me llegó a pasar cuando estaba en la otra parroquia que me tocaba asistir al Hospital General con tanta frecuencia, llegaba a poner la unción de los enfermos y no faltaba el que me dijera, no padre, no tiene que ponérsela porque ya una señora de mi parroquia que hace oración ya le untó el aceite. Imagínense usted, ese sacramental tumba la gracia del sacramento, como si fuera lo mismo que cualquiera nos echara un aceite bendecido, que el sacerdote, porque eso solo lo puede hacer el sacerdote, el diácono no puede hacer la unción de los enfermos, que el sacerdote venga y nos ponga la unción de los enfermos. Ni tampoco se puede volver una cosa como de cada día, ay padre, aprovecho que lo veo, venga, únteme la unción de los enfermos que tengo un dolor de cabeza. No, cada sacramento tiene su gracia, cada sacramento tiene su momento, ese sacramento confiere una gracia especial. Es tan especial que se puede poner incluso cuando la persona no es consciente. Yo le puedo poner la unción de los enfermos a una persona que está inconsciente, que está en cuidados intensivos, siempre y cuando esa persona haya tenido la intención de recibir el sacramento. ¿Por qué la puedo poner? Porque un familiar me lo pide, ¿cierto? Pero si una persona negó toda su vida aceptar a Cristo y, por ejemplo, negó recibir un sacramento, yo no le puedo poner la unción de los enfermos. Incluso una vez me pasó, una señora me hizo ir a la casa de ella a que le pusiera la unción al esposo. El esposo estaba consciente y el esposo me dijo, no, es que yo no creo en nada, yo no me interesa siquiera ni que me absuelvan, ni que me dé la comunión, ni que me ponga la unción de los enfermos, yo no creo en nada.
Bueno, yo conversé con el Señor y respeté su posición. Usted es libre de decidir. Como a los 2 o 3 días la señora vuelve y me llama. Entonces yo fui pensando que el Señor había cambiado de parecer, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Me dice, padre, aproveche que él ya entró en inconsciencia, entonces póngale la unción. Tuve que decirle con dolor en el alma, no le puedo poner la unción de los enfermos, porque cuando él estaba en el pleno uso de sus facultades, él negó aceptar a Dios. Vamos a rezar por él y pidámosle a mi Dios que tenga compasión de su alma. ¿Por qué? Porque si lo rechazo de modo pertinaz, consciente, pues ya después no puedo aprovechar que está inconsciente para ponérselo. Caso contrario de aquel que yo encuentro inconsciente, la familia me dice, póngaselo, era una persona que yo sé que se lo hubiera dejado poner. Vamos entonces al último grupo, los 2 últimos sacramentos, que son los que llamamos los sacramentos al servicio de la comunidad. Y el primero de esos sacramentos es el sacramento del orden. Y aquí nosotros tenemos que descubrir lo que ya propiamente he venido diciéndoles desde el principio, el sacerdote es Cristo. Los demás solamente somos ministros de Cristo. Esa es la distinción enorme entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, para ser sacerdote había que ser de la familia de Leví. O sea, era una cosa, digámoslo así, de sangre. Y cada sacerdote ofrecía el sacrificio por sus propios méritos. Tanto que si el sacerdote del Antiguo Testamento tenía algún pecado, no podía ofrecer ese sacrificio. En cambio, en el Nuevo Testamento la cosa cambia porque el sacerdote es Cristo. Leamos la carta a los Hebreos, que es una de las cartas más lindas de todas, y nos damos cuenta que Cristo es sacerdote víctima y altar. Nosotros actuamos in persona Christi capiti, es decir, en la persona de Cristo cabeza. Actuamos por los méritos de Cristo. Es Cristo el que actúa en el sacerdote. Cuando el sacerdote te está absolviendo, cuando el sacerdote te está bautizando, cuando el sacerdote te está ungiendo, cuando el sacerdote te está celebrando la Eucaristía, es Cristo el que está actuando en ese sacerdote, porque se actúa por los méritos de Cristo. Y esa realidad la vemos nosotros en la triple figura del sacramento, que sería la de los obispos, la de los presbíteros y la de los diáconos. La de los obispos encontramos nosotros en la figura de los apóstoles, porque el apóstol es un enviado con poderes. Los obispos no son sino sucesores de los apóstoles. Encontramos a lo largo de toda la Escritura, no hay un solo texto que no lo mencione, sino tantos pasajes de la Escritura en el que el Señor escogió a los apóstoles después de la oración y los mandó. Distinto el apóstol al discípulo. El apóstol primero fue discípulo, pero después lo hizo apóstol. Del grupo de los discípulos, que eran muchos, habían hombres y mujeres, el Señor hace oración y baja y los nombra. Incluso el Evangelio los nombra por su nombre propio, los nombra por 12. Pero démonos cuenta que a pesar de que el Señor los formó, que el Señor mismo los escogió, ellos no perdieron su libertad. La prueba está. Judas Iscariote fue un apóstol. Nosotros no podemos decir que Judas no fue un apóstol que en su elección rechazó al Señor. Entonces, a eso viene y se le sigue la tarea ministerial que los apóstoles comparten con los presbíteros y con los diáconos, porque es imposible que los sumos sacerdotes, que el obispo, como el sucesor de los apóstoles, pueda atender todas las realidades eclesiales. Y por eso vemos cómo los apóstoles fueron sembrando la palabra de Dios, construyendo la iglesia y en la construcción de la iglesia nombrando los presbíteros. Incluso hay una parte muy bonita en Éfeso donde San Pablo se queda mucho tiempo y como cuando sale los presbíteros de Éfeso, presbítero es anciano, o sea, en cada comunidad dejaban a un anciano que quedara encargado de esa comunidad para que la atendiera. Y los diáconos, nosotros encontramos en los Hechos de los Apóstoles como una necesidad de los apóstoles. ¿Quién se va a encargar de los más pobres? Que estaban representados en las viudas y en los huérfanos. ¿Quién se va a encargar de esos más pobres? Entonces se van a encargar un grupo de hombres de buena fe, llenos del Espíritu Santo, y ahí aparecen entonces incluso la lista. Esteban, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Felipe. Esos son los primeros diáconos. San Pablo entonces tiene una carta muy bonita porque San Pablo fue el mentor, el maestro de Timoteo y de Tito. O sea, él los formó.
Entonces, por ejemplo, le dice San Pablo a Timoteo, lo escuchábamos hace poquito en la misa, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6. Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso está como quien dice, yo que te impuse las manos, porque el sacramento del orden se transmite por medio de la imposición de las manos. Entonces yo te invito a que reavives el carisma que hay en ti. Y luego le decía a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos esta afirmación. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te lo ordené. Es decir, para que la comunidad se configurara. Y el último sacramento de la iniciación cristiana es el sacramento del matrimonio. Démonos cuenta que toda la Sagrada Escritura es una relación como esponsal. En el Antiguo Testamento, Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Cuando ustedes leen Cantar de los Cantares, que es como una poesía erótica, lo tienen que leer con esa perspectiva. Cuando habla el novio, es Yahvé el que está hablando. Cuando habla la novia, es el pueblo de Israel el que está hablando. Cuando leen al profeta Oseas, por ejemplo, parte de que su mujer le fue infiel. Oseas, como profeta, representa la figura de Yahvé y la esposa representa a Israel, que le fue infiel al Señor. En el Nuevo Testamento cambia esa analogía. Ya es Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Lo trae San Pablo en la carta a los Efesios de una manera muy especial. Y lo vemos nosotros en el libro del Apocalipsis cuando habla en Apocalipsis 19 precisamente de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque esa realidad marital es una realidad profundamente simbólica para manifestar la relación de Dios con su pueblo. Por eso Cristo mismo habla de la unión matrimonial. En Mateo 19:6 dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Vemos a Cristo, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 2, que está en un banquete de bodas, donde se les acabó el vino. Recordarán aquel episodio y su mamá interviene diciendo, se les acabó el vino. Está dentro de un banquete de bodas. Y luego ya San Pablo, en la carta a los Efesios, viene y hace esa analogía de Cristo como esposo y la iglesia como esposa. Y para eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Pero vuelve y repite lo que ya Cristo había dicho. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué viene siendo entonces el matrimonio y el orden? ¿Por qué se llaman sacramentos del compromiso social? Porque son caminos de santificación que el ser humano escoge. No podemos perder de vista que en el sacramento del orden, el que recibe el orden escogió el sacramento del orden para hacer un camino de santificación. Y en el sacramento del matrimonio, el que escogió el matrimonio, escogió un camino de santificación desde el mismo matrimonio. No quiere decir entonces que el que no participa del orden o el que no participa del matrimonio no tiene camino de santificación, no. La vida de la soltería también es un camino de santificación, porque todos estamos llamados a la santificación. Pero ni yo como sacerdote me puedo santificar como un casado, y el casado se puede santificar como un sacerdote. Si una mujer casada está pretendiendo llevar una vida de religiosa, pues está desvirtuando su camino. Su primera tarea es ser esposa. Entonces, ahí hay unos caminos, lo llaman de proyección social, porque lo que hacemos involucra a la sociedad dentro de eso. Démonos cuenta entonces que los sacramentos están para santificación de cada uno de nosotros. Los sacramentos realizan lo que significan y acompañan la vida del ser humano a lo largo de toda nuestra historia, desde que somos niños hasta que está llegando el momento de nuestra muerte, la muerte misma. No podemos demeritar la gracia de los sacramentos. A veces yo veo que hay una realidad en nosotros, lo tengo que reconocer. A veces pensamos que los sacramentos y los sacramentales valen lo mismo. ¿Qué son sacramentales? Los sacramentales son obras de piedad. Por ejemplo, el Vía Crucis es un sacramental. El rezo del Santo Rosario es un sacramental. El agua bendita es un sacramental. La bendición de cosas, de aceites, de sales son sacramentales. No podemos perder de vista el valor intrínseco, grandísimo, si me permiten la palabra, ontológico, es decir, me involucra todo
que tiene el sacramento. Y por eso el sacramento obra por los méritos de Cristo. En cambio, los sacramentales son aquellas prácticas piadosas que necesitan de la voluntad del que los quiera realizar. En cambio, los sacramentos no. Por eso volvemos al cuento del pecado, no. Yo celebro la Eucaristía en pecado o sin pecado y la Eucaristía obra por los méritos de Cristo. En cambio, los sacramentales, si yo hago un rosario sin fe, pues no me sirve para nada. Entonces, tengo que darle valor a lo que valor tiene. No es lo mismo. Cuando a mí a veces me dicen, no, padre, yo no fui a misa, pero yo recé un rosario. Eso no es como lo mismo. No, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la una tiene un valor sacramental y la otra son sacramentales que me ayudan, me fortalecen. Los sacramentales son importantes. ¿Cómo no van a ser importantes las novenas, el rosario, el Vía Crucis, las prácticas de piedad que yo pueda tener? Son importantes, pero no van a reemplazar nunca, nunca un sacramento. Los sacramentos son instituidos por Cristo como gracia. Si alguna cosa lamento yo de aquellas personas que abandonan la iglesia y entran a iglesias protestantes, es que pierden la gracia de los sacramentos. Los sacramentos son, sin duda, un valor enorme, pero a veces ¿saben qué nos pasa? Nos pasa como un pobre cuando hereda una gran fortuna que no se da cuenta de lo que heredó y entonces se la gasta en cualquier cosa y al poquito tiempo ya no tiene nada. Pues a veces también nos pasa eso. A veces como que manipulamos la gracia de los sacramentos y no nos damos el valor que tiene. La palabra, como lo veíamos en la catequesis de hace 8 días, tiene una fuerza enorme, pero a la fuerza de la palabra se le une la fuerza de los sacramentos, tenemos una fuerza que hace una fusión enorme para que nosotros hagamos un camino de santificación. Bueno, yo espero que con estas ideitas, pues nosotros podamos valorar cada vez más, profundizar cada vez más en aquello que nosotros tenemos como gracia de los sacramentos.